Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal. En primer lugar, le quiero mandar un saludo para Lorena. Un besazo enorme. Muchísimas gracias por dejar tu comentario. Ya sabéis que si soy el primero comentando alguno de mis vídeos, os anoto y os mando saludito próximamente. Y por supuesto también le quiero mandar saludos para todos los miembros del canal que están apareciendo por aquí en pantalla. Muchísimas gracias a todos de corazón por formar parte de esta familia y apoyarme de esa manera. Me sirve muchísimo y os lo agradezco un montón. Bueno, vamos con el vídeo de hoy, que es bastante interesante y es algo que yo no sabía. O sea, es una historia que yo me acabo de enterar hace relativamente pues desde los días que llevo preparando el vídeo. Me dejó bastante impactada y dije, esto lo tengo que traer aquí al canal porque ya sabéis que me gusta mucho la música de los 90, de los 2000, el R&B, todo eso. Y esto es una historia que tiene muchísimo que ver con eso, con esa música, con ese estilo y con los 90, así que aquí os lo traigo. Y nuestros protagonistas del día de hoy para esta historia son Brandy y Mónica con su canción icónica The Boy Is Mine. Bueno, pues detrás de esa canción tan icónica donde ambas chicas están peleando por el amor de un hombre, pues esa rivalidad que veíamos en el videoclip, que veíamos en la letra, parece ser que era un poco que traspasaba lo que es la música, el arte y que era un poco parte de la vida real. Ahora lo iremos viendo. Iremos analizando entrevistas que han dado ambas, productores que también han hablado y han opinado sobre el tema, cómo se han ido relacionando ambas artistas a lo largo de los años y cómo todo ha desembocado en una gira conjunta de ambas. ¿Vale? Cómo han pasado de esa supuesta rivalidad que no se podían ni ver hasta llegar al punto de que hoy en día van a hacer una gira conjunta, o sea, a final de este año. ¿Qué ha pasado? ¿Es real esa rivalidad? ¿Era todo producto de estrategia de marketing de la industria? ¿O esas rivalidades impuestas como por ejemplo Britney y Christina y otras artistas, ¿no? que hemos visto a lo largo de los años? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues vamos a analizar todo eso paso a paso y la verdad que me parece una historia muy interesante. Si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Primero que nada vamos a presentar un poquito brevemente a ambas artistas. Primero vamos a empezar por Brandy Norwood, que es una artista de R&B que comenzó muy jovencita. Su primer disco lo sacó con 15 años en 1994, un disco que fue bastante icónico y que también obtuvo bastante éxito. Y aparte de la música, ella también ha trabajado como actriz. De hecho, ella tenía su propia serie que se llamaba Moesha, no sé cómo se pronuncia, pero lo dejo por aquí. Y bueno, ella ha sido siempre muy elogiada con respecto a su técnica vocal. De hecho, ella es considerada la Biblia vocal porque tiene una técnica muy buena, tiene una voz increíble y siempre ha sido muy alabada por eso. A nivel imagen, a nivel persona, ella siempre ha sido muy vista como con esa imagen de niña buena, como aquí tengo anotado la America Sweetheart, como eso, ¿no? Como una chica muy dulce, muy buena, muy agradable. Y eso pues como que le jugó un poquito una mala pasada porque ella se sentía un poco atrapada en ese papel de que ella siempre tenía que estar bien, sonriendo, nunca podía mostrarse triste, enfadada y al final ella era un ser humano y se sentía atrapada pues en esa, digamos, imagen que tenía que proyectar. No era real al 100%. Y luego tenemos a Mónica Arnold, que también cantante, que comenzó muy jovencita. Ella comenzó a los 14 años en el año 1995 con su álbum debut y su imagen era un poco diferente. Ella era presentada como una chica muy segura de sí misma, como con un estilo más callejero, más tipo de hip hop, ¿no? Más urbano. Y como con una imagen más empoderada, ¿no? Brandy era como más niña buena y Mónica más empoderada, más mujer, más segura de sí misma. Como que le decían que era mucho más madura para la edad que tenía. Entonces a priori vemos como que la industria ya y la imagen que intentaban proyectar de ambas eran totalmente diferentes. ¿Para qué? Pues para poder posicionarlas una en contra de la otra y de esa manera crear esa futura rivalidad. Al final en la industria y en la música y en todo está estudiado. Cuando se va a lanzar la canción, ambas están en el mismo punto dentro de su carrera, ambas comenzaron muy jovencitas, están logrando muchísimos éxitos y bueno, pues se le presenta esta gran oportunidad para, yo creo también en parte, intentar crear esa rivalidad que al final iba a traerle beneficios a ambas y evidentemente a sus discográficas y todas las personas que están detrás. Cuando se lanza la canción, Brandy tiene 18 años y Mónica 17. Y bueno, deciros que esta canción inicialmente era para Brandy, era una canción de Brandy. De hecho, está coescrita por Brandy y también Rodney Darkchild, que fue escrita en el otoño del año 1997. Y en principio, pues iba a ser una canción para Brandy como solista. Esta canción se lanzó en el año 1998 y está inspirada en la canción The Girl Is Mine de Michael Jackson y Paul McCartney. En el momento en el que Brandy graba la canción, su equipo, aquí hay dos teorías, o sea, dos versiones diferentes que he estado viendo.
Una, que el equipo de Brandy le comenta a ella que sería buena idea que invitara a Mónica para participar en la canción, para así poder darle más fuerza comercial, aprovechando ese contraste entre ambas. De hecho, fue Dallas Austin, que trabajaba con Brandy, el que le comentó eso a Brandy, le dijo, puedes invitar a Mónica y creo que esta canción pues va a tener mucho más potencial, ¿no? con ella. Y dice que Brandy en un principio no quería, como que se negó porque decía que no conocía a Mónica lo suficiente y que por eso no le hacía especial ilusión, pero al final la acabaron convenciendo. Esa es una versión, pero hay otra que la leí en la web de Vice que dice que fue idea de Brandy. O sea, que fue idea de Brandy de la colaboración, que nadie se lo dijo, fue ella misma. Porque decían que ya la rivalidad existía, o sea, antes de sacar la canción ya existía esa rivalidad entre ambas y Brandy quería sacar esta canción para acallar un poco esa rivalidad, cosa que no me cuadra tanto esta teoría porque al final si vas a sacar una canción en la que te enfrentas directamente a esa persona, yo creo que eso va a alimentar más la rivalidad más que acallarla. Entonces yo creo que fue más la versión anterior, la de que el equipo de de Brandy fue el que se le ocurrió la idea y el que quiso convencer a Brandy de colaborar con Mónica. No sé si vosotros tenéis otra información o otra fuente y tenéis otra versión diferente, no lo sé. La cuestión es que la canción es grabada por ambas, ellas colaboran, lo que pasa es que se dice que desde el principio ya hubo bastante tensión. De hecho, la canción fue grabada por separado, cada una en su estudio, o sea, nunca estuvieron en el mismo estudio juntas. Y en el momento en el que se realiza el videoclip, pues claro, el videoclip ya sabéis cómo es, así un poquito enfrentadas, ¿no? Y eso también alimentó mucho más los rumores que había. Ahora vamos a ir viendo algunas entrevistas de ambas durante la época y luego con el paso de los años para ver un poquito el punto de vista y perspectiva y qué era lo que ellas pensaban en ese momento sobre lo que se estaba diciendo, sobre su rivalidad y demás. Pero aquí hay un evento muy importante en el año 1998 en los MTV VMAs donde pasa una cosa que es muy llamativa. No se sabe al 100% real si pasó, pero todo indica que sí. Esto lo comentó Austin Dallas también, ¿vale? Comentó que Mónica, justo antes de que, porque ellas iban a actuar y ellas tenían que cantar la canción de Boy's Mind en los VMAs, juntas, evidentemente, pues resulta que en el backstage, justo antes de tener que actuar, Mónica le dio una bofetada a Brandy. O sea, yo me quedé cuando lo leí y dije, ¿qué? O sea, una bofetada. No sé por qué se la dio, no sé qué pasó ahí, si hubo una discusión, supongo que sí, acabó así, pero bueno, me parece súper fuerte. Aquí se comenta que no había un motivo claro, que se hablaba de celos, de ego, de también falta de comunicación. Yo creo que después cuando veremos, cuando nos diga mi opinión y la conclusión, yo creo que al final si ellas tenían un poquito de cosa, todo eso, esas cosas que decían los medios y ese enfrentamiento al final alimentó aún más esa rivalidad que podía existir entre ellas y hizo que se agravara mucho más. Pero aquí también leí que el bofetón fue sin más, que no llegaron a hablar, pero me resulta extraño que no hables con nada, o sea, llegues, te encuentres con una persona y le pegues un bofetón sin motivo alguno, sin decirle nada, o sea, sin haber discutido previamente. Me parece raro, pero bueno. Austin cuenta que cundió el pánico cuando ocurrió esto porque claro, ellas tenían que actuar minutos después, entonces imaginad eso. Pero al final todo salió bien. La actuación la tenéis en YouTube, la podéis ver. Yo no sé si es sugestión de ya saber qué pasó eso y tal, pero yo cuando veo la actuación, yo veo a Brandy con una cara al principio, una cara de te voy a matar, no queriendo mirar a Mónica. No sé si todo esto es parte de la actuación, que tenían que hacerlo así por la canción, pero Brandy tiene una cara como de rabia, como de impotencia, ahí cantando sin mirar a Mónica. Luego ya se va soltando un poquito más y sí que se va dirigiendo un poco más a ella, pero al principio es como wow. Parece ser que todo lo que se dice es verdad porque tiene una cara que... Y Mónica está como muy altiva, como muy subidita. Yo no sé si es por la canción, que también puede ser, porque la canción también tiene que representar esa rivalidad, pero no sé, realmente lo hace muy bien o es que es real. Bueno, comentaros un poquito en cuanto a éxito. Esta canción fue número 1 en Billboard durante 13 semanas, o sea, fue un gran éxito. Y también ganó un Grammy por la mejor actuación de R&B por un dúo o grupo. Y también se convirtió en la canción femenina a dúo más exitosa de la historia hasta ese momento. O sea, fue un éxito increíble, todo salió muy bien. Bueno, vamos ahora a analizar algunas entrevistas, si os parece, sobre un poquito qué es lo que decían ellas en la época. Aquí, por ejemplo, Mónica, he leído que ella siempre ha tratado o ha ido culpando a la prensa, a los medios de crear tensión y de exagerar esa rivalidad. Aquí Dallas Austin comentó que ellas no se vieron las caras, que no se habían conocido hasta que no grabaron el videoclip, ¿vale? O sea que como grabaron la canción por separado, pues el videoclip fue el momento en el que tuvieron que coincidir. Pero dice que cada una iba por su lado en el rodaje, como que no había mucha conexión entre ambas. Austin también dice que en aquel momento Mónica no estaba pasando por un buen momento y que ella era muy gueto. Yo gueto lo entiendo como que era muy suya, ¿no? Como que era muy de ella misma y su círculo, y como que no era muy de conocer a gente nueva o de gente que ella considera diferente a ella, ¿no? Como entablar una relación, no lo sé, es lo que yo entiendo.
Y dice que, aquí una cosa que dice, si no llevabas dientes de oro no le caías bien. Y dice que a ella Brandy se la atravesó desde el primer momento y que como que no la podía ver mucho. Eso lo dijo Dallas Austin, ¿vale? Es lo que os comento. Pero bueno, aquí tenemos una entrevista de Mónica del año 1998 que dice: cuando hicimos la canción habían todos esos conceptos erróneos sobre la controversia, pero creo que en cierto modo le quitó la diversión a la gente para que viera que nos llevábamos bien. O sea, aquí lo que entiendo es que cuando hicieron la canción la gente pensaba que eso era real, que se llevaban mal, pero que luego la gente vio que se llevaban bien, pues en las entrevistas, en tal, y como que eso la gente pues le dijo, mira, pues al final no es real, no es ese videoclip, no sé. Y Brandy también en una entrevista durante esta época dice: somos amigos y somos geniales y no importa lo que digan, vamos a seguir unidas. Como que hay aquí controversia, ¿no? Porque controversia no, sino diferencia. O sea, en algún momento dicen alguna cosa, luego hay otras personas que opinan lo contrario. Vamos a ir viendo de todas maneras y vais a ir viendo cómo a lo largo de los años las cosas van cambiando. La gente en ese momento, sobre todo cuando salió el videoclip, cuando pasó lo de los VMAs, estaba muy convencida de que todo esto era real y que había una gran enemistad entre ambas. Vale, tenemos otra entrevista a Mónica en el año 1998 donde le preguntan sobre su relación con Brandy y ella responde: es una relación de trabajo. Resulta que Mónica, su segundo disco, que sale pues un poco después de esta canción, ella lo nombra The Boy's Mind, ¿vale? Como la canción, que en principio esa canción era de Brandy y que luego sí que fue una colaboración, pero la canción, digamos, originalmente es de Brandy. Pues la gente le sentó mal que Mónica pues se apropiara de ese nombre y lo utilizara para nombrar a su segundo disco. Y ella dijo que solamente quería hacer una declaración audaz haciendo eso. Vale, tengo aquí otra entrevista. Esta no sé muy bien en qué época fue, pero bueno, creo que fue, bueno, está relacionado con el momento en el que se lanzó la canción, así que yo creo que no fue muy tarde, pero bueno, fue una entrevista con HuffPost Live y Mónica dice que no hubo ninguna disputa cuando se lanzó la canción. Ella comentó que ambas contribuyeron al dramatismo de la rivalidad desde una perspectiva de marketing. Sin embargo, ceder ante la supuesta rivalidad creada por personas externas finalmente llevó a una ruptura entre ambas. Finalmente esa ruptura las acompañó a lo largo de sus carreras. Al final eso, ¿no? Como que ellas intentaron alimentar un poco, quizás porque les convenía, alimentar un poco esa rivalidad y esas informaciones que estaban dando los medios para generar aún más curiosidad a la gente, para que se escuchara más la canción, ¿sabéis? ¿No? Porque al final les iba a salir rentable a ellas también, a nivel de éxito. Pero al final cayeron en esa trampa y eso traspasó y afectó a su relación, ¿no? Más adelante y bueno, a lo largo de sus carreras. Y bueno, más adelante Mónica también reflexionó, ya esto es más reciente, esto es con Entertainment Tonight, dijo que ya no le interesa involucrarse en este tipo de drama. Dice: con suerte podemos ayudar a algunos artistas más jóvenes a evitar hacer lo mismo porque hicimos mucho más juntos hicieron mucho más juntos que separadas, ¿no? Entonces yo creo, por lo que Mónica dice, que esto fue un poco, en parte, caer en esa inmadurez, ¿no? de esos celos, a lo mejor esas envidias previas que había, alimentadas por esa rivalidad que la industria había generado entre ambas. Cayeron en esa trampa y lo llevaron demasiado lejos y eso les afectó a su relación. Y ahora, visto, ¿no? Con el paso de los años, pues ven que al final fue una tontería y que si se hubieran unido pues hubieran podido sacar mucho más provecho y todo hubiera sido más sencillo. En el año 2008 ellas actuaron juntas en los premios BET, ¿vale? Y se reencontraron, no sé si hacía muchísimo tiempo que no se veían, pero supongo que sí, porque fue como el primer gran encuentro, ¿no? Después de todo esto, de toda esta época de final de los 90. Y en el año 2012 ellas volvieron a colaborar con otra canción, en este caso se llama It All Belongs to Me, que era una canción que, a diferencia de The Boy's Mind, lo que intentaba promover un poco más era el empoderamiento. Y esto lo intentaron hacer a modo de vender un poco al mundo, a la prensa, su reconciliación. Vale, en 2016 tenemos una entrevista a Mónica que dice: trabajaría con Brandy de nuevo. Nunca ha sido una situación fácil, pero la razón por la que lo haría es porque somos de un grupo de élite especial. Éramos ella, Aliyah y yo. Fue un momento muy especial en el que cada una era individual, hacíamos lo nuestro y todas dejábamos nuestra propia huella. Porque es verdad, esa época fue increíble. Final de los 90 teníamos el R&B en su peak y teníamos también a nuestra Aliyah, que la amo. No sé, fue una gran época. En 2017 ocurrió un pequeño pique entre ambas, no directamente por una situación relacionada con ellas, pero pasó algo que, bueno, fue en redes sociales. Resulta que en 2017 Mónica puso una felicitación en Instagram a Whitney Houston por su cumpleaños, ¿no? Y entonces ella puso: siempre serás la mejor, siempre te extrañaremos. Y Brandy también hizo una publicación en Instagram pues felicitando a Whitney. ¿Y qué pasa? Que los fans de Mónica comenzaron a burlarse de Brandy por hacer esa publicación. Yo entiendo que es porque ya lo había hecho Mónica primero y ahora como que Brandy lo hacía después y los fans pensaban que era como
para quedar por encima, no lo sé, la verdad no entiendo tampoco el motivo porque no lo veo para ponerse así, pero los fans empezaron a escribirle cosas y a meterse con Brandy por eso. A veces los fans es que se pasan de intensos, la verdad. Y Brandy puso lo siguiente: Mónica necesita controlar a sus fans malvados. Podría publicar tantas cosas sobre las cosas odiosas que me dicen, pero nunca tendré tiempo para eso, siempre pensando que todo tiene que ver con ella, y no es así. O sea, a veces los fans les meten unas ideas en la cabeza que lo que hacen, en vez de ayudar y intentar calmar las cosas, lo que hacen es echar más leña al fuego y de verdad lo empeoran todo muchísimo más. Porque, ¿qué tiene que ver? O sea, que Mónica haga algo para tener tú que recriminarle a Brandy. O sea, madre mía, hay una obsesión como pensando que todo lo que haga una tiene que ver con la otra, o todo lo que haga una es una indirecta para la otra, o sea, wow. Y bueno, en el año 2018, un año después, Brandy interpretó la canción The Boy Is Mine, en este caso en solitario, en el Essence Fest, y al final de la canción, en vez de decir The Boy Is Mine, dijo la canción es mía, The Song Is Mine. Un poquito, una pequeña indirecta para Mónica, en este caso sí fue una indirecta. Vale, llega 2020 y hay un nuevo reencuentro entre ambas. Este fue bastante más mediático en el programa Versus, que era, bueno, un enfrentamiento, creo que es como un enfrentamiento entre ambas, así, pero bueno, fue buen rollo todo. Resulta que tuvo millones de espectadores, fue un gran éxito y la cosa fue bastante bien, pero se dice que Mónica fue un poco presionada por su equipo para tener que hacerlo. Y Mónica dijo algunas cositas durante este programa, habló, bueno, mencionó un poquito esa rivalidad que había habido, pero tampoco reveló detalles muy importantes. Lo que sí mencionó fue una cosa, bueno, también dijo que la prensa lo había hecho todo mucho más difícil, pero dijo una cosa que me llama la atención porque tiene mucha relación con lo que pasó en los VMAs, porque ellas nunca se habían pronunciado sobre ese tema directamente, sobre la bofetada, pero aquí parece ser que lanza una cosita y dice: hubo una época en la que yo derribaba puertas y les daba una bofetada a las chicas. No sé si lo dice irónicamente porque es un rumor o una teoría o una habladuría, ¿no? Y ella lo menciona ahí como haciendo referencia irónicamente, o que realmente sí lo hizo. No aclara mucho más entonces. Y Brandy responde claro que sí, como bromeando. Brandy le quitó un poquito de hierro al asunto, dijo que eso eran cosas del pasado. Y Mónica dice: tuvimos un desacuerdo. Y Brandy dijo que se lo estaba pasando muy bien y que quería hacer una segunda parte. Brandy interpretó su gran canción Have You Ever y se la dedicó a Mónica. Y bueno, al final se abrazaron e interpretaron su canción The Boy Is Mine. Y bueno, recientemente hemos tenido otra colaboración, en este caso gracias a Ariana Grande, que se puso en contacto con ambas para que participaran en su remix de la canción The Boy Is Mine de Ariana Grande. Que ella hizo pues como un guiño, ¿no?, a esa canción, y quería que ellas ambas estuvieran en el remix. Mónica llegó a comentar que su relación con Brandy es mucho más fuerte gracias a Ariana Grande, como que ayudó un poco a unir, a estrechar lazos. Dice: el proceso de la nueva colaboración ayudó mucho a cerrar brechas. Cuando te comunicas adecuadamente no solo puedes encontrar soluciones a los problemas, sino que a veces te das cuenta de que no había ningún problema, solo malentendidos constantes. Simplemente hablar fue mucho más fácil. Y todo esto llevó a que se tomara la decisión de realizar una gira conjunta entre ambas titulada The Boy Is Mine Tour, que será del día 16 de octubre al 7 de diciembre de este año y que las entradas ya se pueden comprar. Contarán con la presencia de algunos artistas invitados como por ejemplo Kelly Rowland, Muni Long y Jamal Roberts. Y bueno, ellas fueron al programa The Tonight Show para promocionar esta gira. Estaban súper bien, yo las veía muy cómodas, muy cómplices la una de la otra, no sé, muy relajadas también. Supongo la edad, la madurez al final, pues es lo que han dicho, ¿no? Eran malentendidos, eran cosas que quedaron ahí al final del pasado y que no hay que prestarle mucha atención, cosas sin importancia. Pues bueno, ellas dijeron que iban quizás a crear, o sea, que iban a crear nueva música juntas, aprovechando pues todo esto de la gira y todo eso. Sería muy buena idea porque así podrían también interpretarlas en la gira juntas, ¿no? Un sueño, la verdad. Me hizo mucha gracia la entrevista porque le preguntan, o sea, dijeron que cuando ellas escucharon la canción por primera vez pensaron, dijeron, la gente va a pensar que estamos peleando, ¿no? Que estamos ahí enfadadas, cabreadas. Y dicen, pero es que aún la gente piensa que estamos peleadas. Mónica dijo que no sabía si era la grandeza de la canción o que había algo más. Para ella es como un matrimonio musical. Y esto fue lo que comentaron en esa entrevista, ¿no?, con The Tonight Show. Vale, me acabo de olvidar de una entrevista en 2012 porque lo he ido haciendo como a nivel cronológico, pero se me ha pasado porque lo tenía aquí en otra hoja, pero os comento otra entrevista de Mónica que dice: éramos jóvenes, apenas podíamos estar juntas en la misma habitación. De ninguna manera eran celos ni envidia. Ella y yo somos polos opuestos y en lugar de aceptarlo usamos nuestras diferencias como excusas para no estar juntas. Yo creo que esa declaración es vital para entender qué es lo que pasó. La verdad, yo pienso que ellas eran personas muy diferentes y eran personas que en un principio pues no encajaban mucho, ¿vale? Pero tampoco había nada
o sea, no había nada que las separara en plan que, no sé, una tuviera algo en contra de la otra, ¿sabes? No creo que hubiese nada de gravedad entre ambas, pero como que no había esa química y como que no se llevaban del todo bien, como cuando no congenias con alguien. Ese germen se fue alimentando a base de que si la canción, que si la estrategia que vieron las discográficas para decir, bueno, estas chicas son totalmente diferentes, aquí tenemos carne para crear una gran rivalidad a nivel musical. Si alimentamos eso, la gente pues va a entrar en el juego y al final eso va a hacer pues que la canción reciba más reconocimiento, más éxito. Y eso al final ellas se fueron alimentando de todas esas habladurías, de todas esas cosas, y en vez de acallarlo, en vez de decir, bueno, son tonterías, no tenemos que entrar al trapo, al final sí entraron. Supongo que la juventud se movieron por eso, en fin, también creyeron y lo utilizaron a su favor para conseguir cosechar más éxito, porque supongo que las discográficas también le hablaron de ese tema, de que a nivel de marketing era una gran estrategia, y cayeron en esa trampa. Y eso pues le fue afectando a su relación a lo largo de los años. Pero gracias a Dios, como han tenido oportunidad de ir colaborando más veces, eso ha hecho que quizás yo creo que ellas han ido hablando, han ido teniendo contacto y han ido entendiendo con el paso de los años que no había por qué darle mayor importancia a eso y que ellas no habían hecho nada, sino que era todo un poco más o menos creado, ¿no? Por externamente, entonces no debían de alimentar más eso. Hasta que hoy en día pues han decidido que juntas son más poderosas que separadas y que por qué no van a colaborar más veces, van a hacer más cosas juntas y que al final es algo que les va a beneficiar a ambas y que no hay que darle tanta importancia a esas tonterías. Entonces yo creo que es un poco como el caso Britney y Christina Aguilera y cosas así, ¿no? Al final, aunque el caso de Britney y Christina es diferente porque Christina sí que en algunas ocasiones fue un poquito dura con Britney. ¿Sabes? Aquí en este caso tampoco he visto yo indirectas así de una meterse con la otra, no, sino más, ha sido como más entre en su relación que no era pública, sino que a lo mejor entre ellas pues sí que se llevaban mal y discutían lo que sea, pero que no ha trascendido demasiado a nivel público. Luego en entrevistas ellas tampoco se han metido una con la otra ni nada por el estilo. Mónica sí que ha sido la que ha hablado un poquito más, pero tampoco ha habido así grandes declaraciones de decir pues tú eres tal cosa, tú eres... no, así que bueno, en ese caso creo que ha sido un poquito más liviano. Pero sí, yo me quedé impactada con lo de la bofetada, o sea, si eso fue real, madre mía, madre mía. Pero bueno, eso que yo creo, mi opinión, es que no era para tanto y que todo fue más o menos orquestado, que sí, que ellas en un principio no se llevaban muy bien, pero no era para tanto como lo que luego se creó con todos los fans también son muy tóxicos, la verdad, los fans, los medios y todo ese tipo de cosas. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo, me ha parecido súper interesante hablar de este tema, porque me encanta estas historias, me encanta analizar también cómo funcionan los medios, que son bastante, en algunos casos muy tóxicos, la industria, las discográficas, todo. Pero me gusta que al final las cosas acaben bien y que al final ambas estén juntas, trabajen juntas, se respeten, hayan entendido a lo largo de los años que eso que no es para tanto y que hay que unirse, que unidas son más poderosas. Me encanta el final de esta historia y me encanta The Boys Mind y me alegro un montón por la gira que van a hacer. Me encantaría ir, la verdad. Increíble. Bueno, pues me gustaría muchísimo que me comentarais qué opináis sobre este tema. Si os gusta la canción, qué opináis de la gira, no sé. Si sois fans de Mónica, de Brandy, de ambas, si os gusta el R&B de esta época, no sé, lo que queráis me lo podéis poner en comentarios. Muchísimas gracias de todo corazón por apoyarme, por estar ahí. Os dejo mis redes sociales aquí en la cajita de info y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.